Ahora vamos a hacer las piernas y para eso vamos a comenzar tejiendo con color blanco. Y aquí hacemos 5 cadenas. Y sobre la cadena comenzando desde la segunda desde el ganchillo hago un aumento, luego 2 puntos bajos y en la última cadena voy a hacer 3 puntos bajos. Los 3 puntos van en la misma cadena. Y ahora vamos a trabajar por el otro lado. Continuamos haciendo 2 puntos bajos y terminamos con un aumento. Esta pieza la vamos a tejer en vueltas unidas, así que al final de cada vuelta vamos a unir al primer punto con un punto deslizado y levantamos una cadena. La próxima vuelta va a comenzar en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado. En la segunda vuelta vamos a comenzar con 2 aumentos, luego 2 puntos bajos, ahora hacemos 3 aumentos, luego 2 puntos bajos y terminamos con 2 aumentos. Ahí llegué al final de la vuelta, así que voy al primer punto, hago un punto deslizado, pero aquí voy a cambiar de color, así que al levantar la cadena lo voy a hacer con el nuevo color que sería el rojo. Y simplemente tenemos que pasar de esta forma. Tiramos de la hebra blanca para fijar la roja y ya podemos continuar tejiendo con el nuevo color. En la próxima vuelta vamos a trabajar solo por la hebra trasera y comenzamos haciendo 6 puntos bajos y esta vez voy a llevar la hebra blanca conmigo. La vamos a ir escondiendo por detrás. Ahí hice los primeros 5 puntos bajos y en el sexto punto bajo voy a hacer el cambio de color a blanco. Así que comienzo el punto bajo con el color rojo y lo cierro con el blanco. Y ahora con el color blanco vamos a hacer 6 medios puntos altos y seguimos tejiendo solo por la hebra trasera. Aquí también voy a llevar el color rojo conmigo. Ahí tengo los primeros 5 medios puntos altos y en el último medio punto alto vamos a hacer el cambio de color nuevamente a rojo. Comienzo el medio punto alto con el color blanco y lo termino con el rojo. Y continuando tejiendo solo por la hebra trasera hacemos 6 puntos bajos. Y aquí también vamos a ir llevando la hebra blanca. Al terminar la vuelta hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta comenzamos con 6 puntos bajos, y aquí en el sexto punto vamos a nuevamente cambiar de color a blanco. Ahora con el color blanco vamos a hacer 3 disminuciones. Y en la última disminución voy a hacer el cambio de color nuevamente a rojo.
Comienzo la disminución con el color blanco y lo termino con el rojo. Y continuamos la vuelta haciendo 6 puntos bajos. Al terminar la vuelta hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. Antes de continuar, lo que voy a hacer es colocar un pedazo de lámina de plástico por dentro para que esto se mantenga plano. Ahí ya lo dejé del tamaño correcto, así que ahora simplemente lo pegamos con silicona por dentro. Y ahora sí continuamos con la siguiente vuelta, donde vamos a comenzar con 4 puntos bajos. Y aquí ya no es necesario llevar el hilo blanco, ya que no lo vamos a ocupar más. Luego hacemos una disminución. Y ahora vamos a hacer una disminución triple. Eso quiere decir que vamos a tomar los 3 próximos puntos. Ahora hacemos una disminución, que esta sería una disminución normal. Y terminamos la vuelta con 4 puntos bajos. En la próxima vuelta comenzamos con una disminución, luego 2 puntos bajos, ahora una disminución, tres puntos bajos, y terminamos con una disminución. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 8 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto, pero esta vez la cadena la vamos a levantar con el color calipso. En la próxima vuelta nuevamente vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 8 puntos bajos. Hago un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. Antes de continuar voy a cortar todas estas hebras que ya no voy a ocupar. La única que vamos a dejar más larga es la hebra blanca, con la que tenemos que hacer puntos deslizados por estas hebras que quedaron libres aquí abajo. Así que lo que voy a hacer es llevar esa hebra hasta este punto para que después sea más fácil tomarlo. Obviamente la hebra con la que estamos tejiendo la dejamos ahí y cortamos el resto. Y estos mismos hilos los voy a ocupar para rellenar. Y ahora ya podemos continuar. En la próxima vuelta vamos a trabajar solo tomando la hebra delantera y vamos a hacer 8 aumentos.
Unimos con un punto deslizado al primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 16 puntos bajos, pero esta vez vamos a trabajar solo por la hebra trasera. Ahí terminé la vuelta, así que hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 6 puntos bajos y una disminución 2 veces. En las próximas 5 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 5 vueltas de 14 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 5 vueltas. Y recuerden que al final de cada vuelta tienen que seguir haciendo un punto deslizado en el primer punto y levantando una cadena. Acabo de terminar las 5 vueltas y como ven ya uní con un punto deslizado y una cadena, así que ahora simplemente voy a cortar el hilo. Y como les había dicho anteriormente, con esta hebra que dejamos fuera vamos a hacer puntos deslizados sobre estas hebras que quedaron libres aquí abajo. Enganchamos en la primera hebra delantera y así vamos haciendo puntos deslizados en cada una de ellas. Y les recomiendo que los puntos deslizados los hagan en esta dirección y no hacia este otro lado. Ya terminé de rodear la zapatilla y quedaría algo así. Ahora vamos a hacer unas vueltas extra por aquí abajo tomando estas hebras que quedaron libres en esta parte del pantalón. Vamos a identificar la primera hebra y también vamos a tejer con el pie apuntando hacia arriba. Ahí tengo una hebra delantera y aquí vamos a enganchar una nueva hebra calipso. Enganchamos y hacemos una cadena. Comenzando desde la misma hebra que acabamos de tomar, hacemos un punto bajo en cada una de estas hebras libres. Eso quiere decir que vamos a hacer 16 puntos bajos. Ahí terminé los 16 puntos bajos y seguimos trabajando en vueltas unidas, así que voy a unir con un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. En la próxima vuelta nuevamente vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 16 puntos bajos. Ahí terminé la vuelta y voy a unir con un punto deslizado al primer punto, pero esta vez no voy a levantar una cadena, sino que voy a continuar haciendo puntos deslizados por toda la vuelta. Ahí ya hice los 16 puntos deslizados, así que ahora simplemente corto el hilo. Y por último vamos a esconder todas estas hebras sobrantes dentro de la pierna.
Y ahora van a hacer otra pierna igual a esta. Aquí ya tengo las dos piernas y ahora vamos a hacer la unión. Primero vamos a tomar una de las piernas y vamos a identificar el cuarto punto, contando desde el punto donde está el punto deslizado que usamos para unir. 1, 2, 3, 4 y aquí vamos a enganchar una nueva hebra calipso. Voy a hacer un punto corredizo. Y ahora sí lo paso por el cuarto punto. Y desde aquí vamos a hacer una cadena de separación. Ahora vamos a la otra pierna y vamos a identificar el último punto de la vuelta, que sería este. Y aquí vamos a hacer un punto deslizado para unir, porque esta parte también la vamos a tejer en vueltas unidas. Ahí ya hice el punto deslizado, así que ahora hacemos una cadena. Y ahora la próxima vuelta va a comenzar en el mismo punto donde hice el punto deslizado. Comenzamos con un punto bajo, luego un aumento, ahora 2 puntos bajos, un aumento, y ahora 9 puntos bajos. Ahí terminamos de rodear la primera pierna y ahora vamos a la cadena de separación y aquí vamos a hacer un punto bajo. Ahora trabajando sobre la segunda pierna, comenzando desde el próximo punto. Aquí es donde hicimos la cadena de separación y comenzamos desde el próximo. Desde aquí vamos a hacer 9 puntos bajos. Luego hacemos un aumento. Ahora 2 puntos bajos. Un aumento. Y un punto bajo. El punto bajo va sobre el mismo punto que enganchamos para iniciar la cadena de separación. Y ahora sobre el otro lado de la cadena de separación hacemos un punto bajo. Y ahí terminamos la vuelta de unión. Ahora vamos a identificar el primer punto y unimos con un punto deslizado y levantamos una cadena. Yo les recomiendo que antes de continuar se aseguren de tener los 34 puntos bajos. En las próximas 3 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 3 vueltas de 34 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 3 vueltas. Acabo de terminar las 3 vueltas y ahora, como siempre, hago un punto deslizado en el primer punto, pero la cadena la voy a levantar con el color de la camisa, que en este caso voy a ocupar un color azul. Y ahora sí continuamos con la siguiente vuelta donde vamos a trabajar solo tomando la hebra delantera. Y aquí van a tener que soltar la mano un poco porque no queremos que estos puntos queden muy apretados. Vamos a hacer un punto deslizado en cada uno de los puntos de la vuelta anterior.
solo tomando la hebra delantera. Ahí ya hice los 34 puntos deslizados, voy al primer punto y hago un punto deslizado para unir y levanto una cadena. En la próxima vuelta vamos a tejer solo tomando las hebras traseras de los puntos deslizados de la vuelta anterior. Y aquí vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 34 puntos bajos solo tomando la hebra trasera. Y aquí ya pueden volver a tejer más apretado. Ahí ya terminé los 34 puntos bajos, hago un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. En la próxima vuelta comenzamos con un punto bajo, luego una disminución, ahora 2 puntos bajos, una disminución, continuamos con 19 puntos bajos, y ahora hacemos una secuencia de una disminución y 2 puntos bajos 2 veces. Vamos a unir al primer punto con un punto deslizado y levantamos una cadena. En las próximas 4 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 4 vueltas de 30 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto y ahora sí comienzo con las 4 vueltas. Ahí ya hice las 4 vueltas, como siempre uno con un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. Voy a cortar esta hebra calipso porque no la voy a necesitar más. Y ahora sí continúo con la siguiente vuelta donde voy a comenzar con 9 puntos bajos. Y ahora hacemos una secuencia de una disminución y 4 puntos bajos 3 veces. Y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En las próximas 2 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 2 vueltas de 27 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 2 vueltas. Ahí terminé las 2 vueltas y en la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos y una disminución 3 veces. Uno con un punto deslizado en el primer punto, pero al levantar la cadena lo voy a hacer con el color café. Desde aquí ya vamos a comenzar a formar el cuello. En la próxima vuelta vamos a trabajar solo por la hebra trasera y vamos a hacer un punto deslizado en cada punto. Y esta vez también vamos a soltar la mano para que no queden tan apretados. Entonces, comenzando desde allí, hacemos 24 puntos deslizados.
Voy al primer punto, hago un punto deslizado y levanto una cadena. En la próxima vuelta voy a trabajar solo por las hebras traseras de los puntos deslizados de la vuelta anterior. Y voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer una vuelta de 24 puntos bajos solo tomando la hebra trasera. Y aquí ya pueden volver a tejer más apretado. Hago un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. En la próxima vuelta nuevamente voy a hacer un punto bajo en cada punto, pero esta vez tejiendo de forma normal, o sea, tomando ambas hebras. Así que voy a hacer una vuelta de 24 puntos bajos. Para terminar hago un punto deslizado en el primer punto y corto el hilo dejando lo suficiente para después coser a la cabeza. Voy a cortar esta hebra azul. Y ahora ya puedo llevar todos estos hilos dentro del cuerpo y rellenarlo. Y ahora vamos a comenzar con los brazos y esta pieza también la vamos a tejer en vueltas unidas. Comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos y como estamos trabajando en vueltas unidas vamos a unir con un punto deslizado en el primer punto. Y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 3 veces. Unimos con un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. Y recuerden que esto va a ser en todo momento, así que si no lo menciono es porque se me olvidó, pero ustedes lo tienen que hacer igual. En las próximas 2 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 2 vueltas de 9 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 2 vueltas. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y una disminución 3 veces. Al final de la vuelta vamos a unir con un punto deslizado en el primer punto, pero la cadena la vamos a levantar con el color azul, que es el mismo color que usamos en la camisa. Esta vez vamos a dejar unos 30 centímetros antes de enganchar el hilo. Y tiramos de la hebra café para fijar la azul. Y ahora sí continúo tejiendo. En la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 6 puntos bajos. Ahí ya terminé la vuelta y antes de unir con un punto deslizado al primer punto voy a dejar esta hebra azul por fuera, la que dejamos más larga al comienzo.
Y ahora sí vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto, pero esta vez la cadena la vamos a levantar con el color gris. Tiramos de la hebra azul para fijar la gris y ya podemos continuar con la próxima vuelta, donde nuevamente vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 6 puntos bajos. Unimos con un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. Antes de continuar voy a rellenar la mano. Voy a aprovechar de cortar todos estos hilos porque ya no los vamos a ocupar más. Y ahora sí continuamos con la siguiente vuelta, donde vamos a trabajar solo por la hebra delantera. Y aquí hacemos 6 aumentos. Vamos a unir al primer punto con un punto deslizado. Y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a trabajar solo por la hebra trasera y vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 12 puntos bajos. Y recuerden que vamos a estar tomando solo la hebra trasera en todo momento. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 2 veces. En las próximas 5 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 5 vueltas de 10 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 5 vueltas. Solo nos queda una vuelta, pero antes voy a rellenar. Y ahora sí, en la próxima vuelta vamos a hacer 5 disminuciones. Hago un punto deslizado en el primer punto y corto el hilo dejando lo suficiente para después cerrar ese agujero. Y para cerrar solo tengo que tomar las hebras delanteras de todos estos puntos. Llevo el hilo dentro del brazo y paso un par de veces para asegurarlo. Y ahora sí lo puedo cortar. Lo que vamos a hacer ahora con este hilo que dejamos por fuera va a ser mejorar la terminación de donde se encuentran estos dos colores, el azul y el café. Vamos a pasar el crochet tomando todo el punto, tal como lo estoy mostrando ahora. Y aquí van a tomar el hilo azul. Entonces la idea es hacer puntos deslizados por toda esta línea. Vamos a ir al próximo punto
y aquí hago un punto deslizado. Voy al próximo punto y hago otro punto deslizado. Y eso lo tenemos que hacer por toda la vuelta. Aquí ya terminé de rodear el brazo y me encuentro con la parte de la unión de las vueltas. Y estos puntos están súper apretados, así que el crochet no pasa muy fácilmente. Lo que voy a hacer es simplemente 3 cadenas. Me aseguro que tope con el inicio de los puntos deslizados que acabamos de hacer y tiro. Entonces ahora con la aguja vamos a unir el final con el comienzo de estos puntos deslizados. Vamos a pasar un par de veces por el brazo para asegurar el hilo. Y cortamos. Y ahora vamos a tomar una nueva hebra gris para terminar la manga. Posicionamos el brazo con la mano hacia arriba y vamos a identificar una de estas hebras delanteras que quedaron libres en esta parte. Y aquí vamos a enganchar la hebra gris. Hacemos una cadena para asegurar y la vuelta va a comenzar en este mismo punto, en el punto donde hice la cadena. Aquí simplemente vamos a hacer un punto bajo en cada una de estas hebras libres. Eso quiere decir que vamos a hacer 12 puntos bajos. Voy al primer punto, hago un punto deslizado y levanto una cadena. En la próxima vuelta nuevamente vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 12 puntos bajos. Para terminar hago un punto deslizado en el primer punto y corto el hilo. Y estas hebras sobrantes las voy a esconder dentro del brazo. Ahí quedó listo un brazo, así que ahora vamos a tejer otro igual a este. Ahora solo nos queda hacer la última pieza, que sería la base de la chaqueta. Esta la vamos a comenzar con 29 cadenas. Y sobre la cadena, comenzando desde la segunda desde el ganchillo, vamos a hacer 28 puntos bajos. Y esta pieza la vamos a tejer en filas, así que al final de cada fila vamos a hacer una cadena y vamos a girar el tejido. En las próximas 4 filas vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 4 filas de 28 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 4 filas. Recuerden que al final de cada fila hay que hacer siempre una cadena y giramos el tejido. Ya terminé las 4 filas, hago una cadena y giro el tejido. En la próxima fila vamos a comenzar con 5 puntos bajos.
Luego hacemos una disminución. Ahora 6 puntos bajos. Una disminución. 6 puntos bajos. Una disminución. Y terminamos con 5 puntos bajos. Hacemos una cadena y giramos el tejido. En la próxima fila vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una fila de 25 puntos bajos. Nuevamente hacemos una cadena y giramos el tejido. En la próxima fila vamos a comenzar con una disminución, luego 21 puntos bajos, y terminamos con una disminución. Aquí hacemos una cadena y giramos el tejido. En la próxima fila vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 23 puntos bajos. Hacemos una cadena y giramos el tejido. En la próxima fila comenzamos con una disminución, luego 19 puntos bajos, y terminamos con una disminución. Vamos a hacer una cadena, pero esta vez no vamos a girar el tejido, ya que vamos a continuar tejiendo en la misma dirección. Tenemos que bordear esta pieza. Por este lado vamos a comenzar haciendo 9 puntos bajos. Y sobre esta esquina vamos a hacer un aumento. Seguimos avanzando haciendo 26 puntos bajos. Y en esta otra esquina vamos a hacer un aumento. Sobre este lado vamos a hacer 9 puntos bajos. Y sobre este punto de la esquina hacemos un punto deslizado. Y así quedaría lista la base de la chaqueta. Vamos a cortar, dejando lo suficiente para después coser al cuerpo. Y ahora ya van quedando los últimos detalles para terminar a nuestro bowyjack. Lo que voy a hacer ahora es bordar el detalle que tiene en la camisa. Se los voy a mostrar en este otro bowyjack que hice y simplemente son X y líneas, X y líneas, X y líneas. Entonces eso lo vamos a hacer con un hilo más delgado. No es necesario que hagan el diseño por toda la camisa porque lo único que se va a ver va a ser el frente.
Me gustó más cómo me quedó este bordado, así que se los dejo para que lo ocupen como referencia. Lo que vamos a hacer a continuación es unir el cuerpo a la cabeza usando estas hebras que quedaron libres aquí abajo y obviamente las hebras de la última vuelta del cuerpo. Vamos a posicionar con alfileres. Quiero comenzar a coser desde el frente, así que voy a llevar el hilo hacia adelante. Así que ahí empiezo a coser cada punto de la cabeza a cada punto del cuerpo. A continuación vamos a colocar la base de la chaqueta y primero la vamos a posicionar con alfileres. La idea es que la parte superior quede aquí en el borde donde termina el color azul. Y ahora vamos a coser solo la parte superior de la chaqueta al cuerpo. Y aquí pueden ocupar estas hebras que quedaron en el cuerpo para coser. Ahora sí queda lo último, que es colocar los brazos. Para esto vamos a ocupar una técnica que ya les enseñé en un tutorial anterior, así que les voy a dejar el link en la descripción. Esta técnica nos va a permitir que el brazo se mueva después de colocarlo, tal como lo hice en el primer bow jack. Entonces lo que tenemos que hacer es marcar los lugares donde vamos a firmar el brazo. Lo voy a colocar más o menos a esa altura y al otro lado voy a intentar que quede lo más simétrico posible. Y oficialmente nuestro bow jack estaría terminado. Espero que les haya gustado mucho este tutorial, sé que tenía partes complejas, pero espero que haya quedado todo muy claro. Y por supuesto, si les gustó este tutorial, no olviden darle like, comentar qué les pareció y suscribirse para que no se pierdan mis futuros tutoriales. Otra forma de apoyar mi trabajo es a través de Ko-fi, donde puedes donar un café que tiene un valor de $3 y con eso puedes acceder a beneficios extra. Si quieres saber más sobre esto, te dejo el link en la descripción del video. Y ahora sí, sin más que decir, que tengan un buen día y nos vemos en el próximo tutorial.